Se trata del doctor Ricardo Villalba, que nos visita. Voy a presentar un poco el CV de él, que es extensísimo, así que voy a hacer un resumen muy acotado para no perder tiempo y a ir a lo jugoso que es su presentación. Él es ingeniero forestal de la Universidad Nacional de La Plata, también tiene un máster en fotointerpretación forestal de Bogotá, Colombia, y un doctorado en geografía de la Universidad de Colorado en Estados Unidos. Es investigador superior de CONICET, tiene numerosísimas publicaciones de libros, de publicaciones de artículos científicos con referado, y también es miembro del Programa Internacional de la Geósfera y la Biosfera de Naciones Unidas y autor invitado para la elaboración del cuarto documento del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ¿no? Y también ha sido el primer director por concurso del Instituto Argentino de Niveología, Glaciología y Ciencia Ambiental, comúnmente llamado Llanilla del CONICET, ¿no? Bueno, dirige becario, tiene muchísimas cosas más, pero no quiero perder tiempo y quiero justamente que lo aprovechen para que pueda exponernos sobre un tema tan importante que va de la mano de lo que habló la ingeniera Guadalupe López, o sea, del impacto del cambio climático en los recursos hídricos del oeste argentino. Muchas gracias, Ricardo, es un lujo tenerte. No, al contrario, el agradecido soy yo. Muchas gracias a todos, todas. Yo voy a pedir que me puede pasarlo, si está amable. A mí me contaron que en San Juan siempre hace calor, pero me mintieron. Obviamente hoy no es el día. Y justo yo tengo que venir a hablar de calentamiento global, así que imaginemos que tenemos calor aquí. Agradecerles obviamente a los organizadores del evento por la invitación. Mariela, Pierluigi, por la invitación, muy amables. Y para mí es todo un gusto nuevamente compartir una presentación con ustedes aquí en San Juan y en este lugar tan lindo, tan particular que tienen aquí en San Martín. Bueno, la idea es que justamente me parece súper bueno la primera presentación de Guadalupe porque nos lleva y nos pone en la realidad de la situación que estamos viviendo. Entonces, lo que yo voy a intentar hacer es tratar de explicar cómo hemos llegado a esta situación, por qué estamos bajo estos niveles súper críticos, esta falta de agua, por qué hay un pico en la escorrentía en noviembre, todo este tipo de cosas distintas que no eran parte del sistema hidrológico normal, de lo que técnicamente llamamos la variabilidad climática natural, aquella que no estaba bajo la influencia humana o en la cual la actividad humana no había introducido modificaciones. Vamos a ver la primera transparencia. El 3 de julio, yo me voy a correr para allá, ¿puedo pasar o tengo que estar quietito en la mano? Sí, yo también veo. Bueno, el 3 de julio de este año, la Tierra alcanzó en promedio 10,01 grados Celsius y se rompía un récord a escala global. Era el día más cálido que había vivido el planeta desde que tenemos registros instrumentales aproximadamente desde el año 1850, de acuerdo a algunas instituciones, 1880, de acuerdo a otras instituciones. Y lo interesante, la siguiente por favor, lo interesante que pasaron 2, 3 días posteriores y los 3 días iban batiendo el récord. Y el otro batía el récord y el otro batía el récord. O sea, en julio se batieron 4 récords sobre la temperatura del planeta. El mes de junio, el mes que lo precedía, había sido el junio más cálido de los últimos 150 años. Julio también batió ese récord
y posiblemente, como hidráulica comentaba Guadalupe, cerrando las cuentas, agosto también sea el agosto más cálido que ha tenido el planeta en lo que vivimos. O sea que es como una historia a la cual solo algunos se desafían a negar, que es la del cambio climático. El cambio climático existe, es una realidad y hay experiencia y evidencias y pruebas que puedo con gusto charlar y podemos comentar sobre esta realidad del cambio climático, que lo peor que podemos hacer es negarla. El cambio climático está y tenemos que enfrentarlo y tenemos que asumir que somos los seres humanos los responsables de este cambio climático. Pero no es el tema que vamos a abordar hoy, sino fundamentalmente el tema de cómo ese cambio climático produce un pico en la escorrentía del río San Juan en noviembre, de por qué el río San Juan está viviendo esta situación que es común a todo el oeste argentino y a todos los sectores de Chile que comparten la misma fuente de agua que nosotros, que es fundamentalmente esa cordillera de los Andes, esa fantástica cordillera que es el dique natural más perfecto que ninguna ingeniería humana puede desarrollar, que tiene la capacidad de captar la nieve que viene del Pacífico en invierno, almacenarla allí, dar vida a glaciares que vamos a ver que cumplen un papel clave y fundamental en la escorrentía andina y que van a entregarnos el agua justamente en el momento preciso que nosotros la necesitamos. Entonces, agradecerle a la Pachamama y agradecerle fundamentalmente a la cordillera de los Andes que existe y que ha dado vida a todos los oasis y que es parte de nuestra historia, a la cual debemos estar sumamente agradecidos. La siguiente, por favor. Bueno, fundamentalmente, para que todos entendamos, hay dos fuentes principales de humedad y también Guadalupe se refirió cuando habló, por ejemplo, de Valle Fértil, que tiene una fuente de humedad distinta a la que tenemos la gente que dependemos de la cordillera. La gente que vive en Valle Fértil tiene fundamentalmente la entrada de agua que es de origen atlántico y que viene retrabajada por todo lo que es la cuenca amazónica y que a través de lo que se denomina un jet de capas bajas alcanza justamente las latitudes de San Juan y de Mendoza. Y es la que produce la precipitación en la zona la zona pampeana argentina. Y justamente toda la crisis que hemos tenido de la falta de agua y todo el shock sobre la economía de la producción agrícola argentina que produjo millones de dólares de pérdida y que el país ha estado fuertemente abatido por esa situación particular, se debe justamente como a un colapso o a una retracción de ese proceso de ingreso de humedad que va a través de la cuenca amazónica y que es fundamentalmente de origen atlántico. La otra fuente de humedad, y es la que produce la nieve justamente aquí en la cordillera, es de origen pacífico. Es decir, lo que nieva en la cordillera no depende de la fuente atlántica, sino es fundamentalmente de origen pacífico y es la que ha dado origen, como dijimos, a través de esa cordillera fantástica, a los oasis que forman parte, digamos, de la vida de la mayor parte de la gente en San Juan, Mendoza, también un poco más hacia el norte, hacia La Rioja. Entonces, claramente tenemos dos fuentes de humedad y eso es importante que lo tengamos presente. La siguiente, por favor. Entonces, justo en la situación media entre lo que es la región, el dominio amazónico, dominio atlántico y el dominio pacífico, existe la zona árida, que son justamente los desiertos en América del Sur, que cuando uno hace el promedio de los continentes, América del Sur es el que tiene mayor cantidad de precipitación por kilómetro cuadrado, es decir, sería el más húmedo de todos los continentes, pero justamente en el medio de esos dos dominios, el Atlántico y el Pacífico, existe la diagonal árida sudamericana. Y en la diagonal árida sudamericana nos ha tocado vivir y que tiene ventaja y tiene desventaja, es decir, tener 360 días de luz al año con sol es una de las grandes ventajas que los que vivimos en la diagonal árida. Pero allí el recurso agua es un recurso muy escaso y claramente demuestra que los niveles de estrés hídrico, cuando nosotros usamos un índice para medirlo, son equivalentes
a los de los grandes desiertos del mundo. Es decir, estamos viviendo en el continente más húmedo, pero en una región tan particular en el cual la disponibilidad de agua es el elemento crítico para el desarrollo regional. Es el motor de la energía para el desarrollo justamente de estas regiones. La siguiente. Bueno, hablaba simplemente para mostrarles de la importancia de la cordillera y lo vamos a ver aquí. Esto sería un corte justamente aquí a la altura de San Juan Mendoza en la cordillera de los Andes, aquí entre el sector chileno, el Aconcagua como el cerro más alto, el descenso hacia la zona de Mendoza, como la cordillera, el efecto fundamental que tiene la cordillera, la precipitación es muy baja en la zona chilena, alcanza su valor máximo sobre la cordillera. Justamente la cordillera es la torre proveedora de agua y disminuye notablemente hacia el sector nuestro, digamos, hacia el sector llano. Y eso justamente está reflejando esa situación tan particular entre el dominio pacífico, que es el que va a aportar humedad a este sector, y la falta, digamos, justamente a lo largo de esa diagonal árida en el sector central nuestro, en el oeste argentino. La siguiente, por favor. Entonces, lo importante es que lo que queremos ver ahí es el concepto de dónde viene el agua y cuál es el rol que tiene, que yo lo expresé anteriormente, de la cordillera como la fuente proveedora de agua. Y justamente ocurre esto, estamos del sector chileno, donde la precipitación aquí en la zona baja solo alcanza los 300 milímetros, pero a medida que se asciende sobre el sector chileno puede llegar hasta los 800 milímetros de precipitación, y vamos a tener sobre el sector argentino, que es la humedad que pasa hacia allá con niveles de la precipitación de aproximadamente 400 milímetros en la parte alta de la primavera, en la parte alta de la cordillera, y que va a disminuir notablemente hasta hacer esa humedad de origen pacífico prácticamente cero en el sector a la sombra de esa entrada de humedad. Es decir, que la cordillera está cumpliendo allí un papel clave y fundamental, y ya lo reconoce Naciones Unidas, y no es solamente aquí en Sudamérica, aunque justamente los Andes es uno de los mejores ejemplos justamente de estas torres proveedoras de agua para el siglo XXI, sino que ocurre en muchas cordilleras en el mundo donde la cordillera es el elemento que capta la humedad y que distribuye justamente y da vida a todas las poblaciones que crecen, que se desarrollan a los pies de la cordillera. La siguiente. Bueno, ahora que con las computadoras podemos jugar y hacer cambios, no solamente los jueguitos, también uno puede poner en la cordillera de los Andes y sacar la cordillera de los Andes. Es decir, eso en la computadora uno puede modelar ese tipo de cosas, y lo importante es simplemente, para volver a insistir en la importancia que tiene la cordillera de los Andes, que en las líneas aquí los colores están representando la precipitación. Aquí estaría precipitación entre 5 milímetros y 300, 400 milímetros, los colores rojos. Esta es una tormenta del 6 de junio del año 2006, y esto es lo que realmente ocurrió con una escala de 9 kilómetros, aquí con más detalle de 3 kilómetros, con la presencia de la cordillera, y lo que ocurriría si esa misma tormenta, esa misma fuente de humedad viniese a la zona y no tuviéramos cordillera, si fuera plano. Entonces, fíjense que los niveles de precipitación son aproximadamente 10 veces más o 10 veces menos si no tuviéramos cordillera. Simplemente para poner en evidencia la importancia que tiene la cordillera como la fuente proveedora de agua para todas las poblaciones que estamos al este de la cordillera. La siguiente. Entonces hablamos de dos elementos, y el resto de la presentación va a ser en que pongamos importancia o pongamos el ojo justamente en esos dos elementos. Uno es la nieve. ¿Qué rol tiene la nieve justamente en el escurrimiento andino? ¿Qué importancia tiene la nieve? Esto es aquí una estación meteorológica de Yanigla, muy cercana al glaciar de Agua Negra, aquí en la provincia de San Juan. La siguiente. Bueno, y lo que están viendo allí son justamente los mapas de distribución de la nieve, y vamos a ver que existe una herramienta que se ha desarrollado el Sistema Científico Argentino para que ustedes todos los días puedan entrar a internet y ver cuál es
la distribución de la nieve, el nivel de nieve en cada una de las cuencas, tanto en Argentina como en Chile. Y lo que quiero mostrarles aquí, que esto sería el valor medio de la distribución de la nieve, y lo que ocurre es, obviamente, esto viene de los vientos del oeste, con mayor ingreso de humedad en la zona sur, y los colores azules van a ser los celestes, son más oscuros en la zona sur, y van disminuyendo, tornándose cada vez más débil a medida que vamos hacia el norte. Y entonces es lógico que la provincia de San Juan reciba menor cantidad de precipitación en comparación con las provincias, o con Mendoza, que está más hacia el sur, pero a su vez tienen más humedad que las provincias que están ubicadas más hacia el norte. Y lo que muestra claramente esta figura es el contraste entre una situación media, un año de muy alta precipitación cuando aparecen los azules allí, que es el año 2005, y el año 2018, en el cual fue un año de sequía, y uno ve claramente que el azul está representando la cantidad de días que la cordillera está cubierta de nieve, y uno ve justamente ese gran contraste. Es decir, que la nieve, que es uno de los elementos clave, y vamos a ver que fuertemente es un elemento muy importante para el escurrimiento andino, tiene una enorme variabilidad. Y eso hace a que tengamos años con abundante precipitación, y vamos a ver que eso se traduce en abundante caudal del río, y años de muy escasa precipitación, que es lo que estamos viviendo, y es parte de esta sequía, de esta mega sequía que está viviendo la región. La siguiente, por favor. Bueno, justamente aquí en la línea azul está representando el caudal de nuestros ríos. Aquí está, es un promedio de 10 cuencas, porque si uno mira lo que está pasando en las cuencas del San Juan es muy similar a lo que pasa en la cuenca del río Mendoza, el Tunuyán, y lo que pasa en las cuencas del lado chileno. Porque la fuente de humedad viene, la cordillera es el recurso común que compartimos ambos países. Y entonces cuando es seco del lado argentino, también es seco del lado chileno y viceversa. Cuando es húmedo de aquel lado, también es húmedo. Entonces uno puede poner 10 cuencas, desde el San Juan al Colorado y desde enfrente de allá del Valle del Elqui más hacia el sur, y la variabilidad es la misma. Estos eran los 2 años que hacía referencia a Guadalupe de tan importante la precipitación en la región, del caudal de los ríos, y cómo esto ha ido evolucionando en el tiempo. Periodos húmedos, hemos tenido un periodo intermedio relativamente seco, volvió la humedad a la zona, y una situación muy particular que a partir del año 2010 uno puede remontarse hacia el pasado y ver que no hay una situación tan crítica como la que estamos viviendo en este momento. La siguiente, por favor. Perdón, si podemos volver. En línea roja está representada la nieve. La nieve que las provincias, también el departamento de hidráulica aquí, el departamento de irrigación Mendoza, comenzaron, digamos, fue muy claro, muy obvio que estaba relacionado el caudal de los ríos a la cantidad de la nieve que caía en la cordillera, y entonces a partir del año 1951 empiezan los cateos, que en ese momento se hacían, no habían estaciones meteorológicas automáticas que iban dando la altura de la nieve, había que hacer una excursión bien arriesgada hacia la parte alta de la cordillera y con una barra medir cuál era la profundidad de la nieve, pero gracias a ese esfuerzo, desde el año 51 tenemos justamente los niveles de la variabilidad de la nieve. Y claramente se ve que los años que tenemos buena precipitación en la cordillera, el caudal fue alto. En los años en que la precipitación nívea fue baja, el caudal fue muy reducido. Y si uno, para los que manejan estadísticas, si uno correlaciona estas dos variables, la relación es algo así como 0,90, más allá de 0,90, o sea que hay un 90% de la variabilidad en el caudal del río que le explica la nieve. O sea, dependemos de la nieve que cae en la cordillera. Más del 90% de la variabilidad en el caudal, que tengamos un año húmedo y un año seco, va a depender justamente de la nieve que cae en la cordillera. Simplemente otro punto que me parece importante en esta figura. Hay pocas regiones del mundo que tienen registros continuos. En este momento, el río San Juan, 1909, 1906, creo que es el río Atuel,
en la cuenca del río Atuel, ahí en San Rafael, en Mendoza, que empieza el año 1906, la medición del caudal, pero claramente mencionarles que no en todo el mundo existen registros continuos de caudales de ríos que tengan más de 100 años, lo que ya para nuestros abuelos, o los bisabuelos de algunos de ustedes, ya era una preocupación la variabilidad, la falta de agua en la región. Es decir, es un problema que se agudiza, que se pone mucho más, más crítico ahora porque somos mayor cantidad de personas, pero que es algo que a las personas ya preocupó y que ya en ese momento reconocieron que la nieve, que el caudal de los ríos era el elemento clave para el desarrollo de la región. La siguiente, por favor. Entonces, una imagen muy linda de la cordillera, las ciudades de Santiago, del lado de Chile, Santiago, Rancagua, aquí al norte Illapel, frente a La Serena, San Juan, Mendoza, San Rafael, y la fuente, la nieve, que es la fuente de agua que está dando vida y posibilidades de desarrollo a 15 millones de personas, para lo que Guadalupe hablaba, el consumo doméstico, la irrigación, la industria, la generación hidroeléctrica, que es muy importante, y la recarga de acuíferos. Es decir, porque justamente este problema que estamos viendo de la mayor profundidad en la necesidad de buscar agua, la pérdida de calidad del agua subterránea, está asociada justamente a una recarga de acuíferos que corresponde justamente a la disminución de las precipitaciones. La siguiente. Simplemente para poner en evidencia, nuevamente vuelvo a la imagen que compara los caudales con la nieve, y se ve claramente que esta situación que estamos viviendo a partir del año 2010 es una situación crítica. Uno puede remontarse ahora más de 100 años en la historia hídrica de la región y no va a encontrar 10, 12 años seguidos en el cual la precipitación nivea en la cordillera y por lo tanto el caudal de nuestros ríos ha estado por debajo de los valores medios. La siguiente. Bueno, para que ustedes vean también en particular, estos son datos que tomé de una página en relación a parte de la cuenca del río San Juan, en el río Los Patos, en distintos aforos, la Plateada o Álvarez Condarco, el río San Juan, kilómetros 101, que ya lo mencionó Guadalupe, y en el dique La Rosa. Y uno puede ver justamente que para el periodo a partir del año 2010, los niveles de caudal del río bajaron enormemente. Y que esto que vemos aquí, estos dos pequeños picos que ocurrieron en este periodo de sequía, estuvieron asociados al último gran niño, al gran evento niño que tuvimos en el año 2015-2016. Un evento niño que tiene mucha particularidad, mucha similitud al que estamos viviendo en este momento. Es decir, que es muy posible que volvamos a tener no los niveles de caudales, los niveles de escorrentía que tuvimos en el pasado, que tuvieron nuestros ríos, pero por lo menos retomar a un valor que se acerque a los valores medios, ¿no? Y que va a tener influencia, posiblemente después lo vamos a charlar, en 2 años consecutivos, porque al momento, a mediados de julio, la cordillera tenía muy poca nieve, y la nieve ha aumentado enormemente, sobre todo en el sector sur de la cordillera, ahora, a fines del invierno. Y es lo que pasó justamente en el año 2015, y por eso tuvimos ese primer pico de escorrentía. Y el Niño se va a prolongar, va a persistir para el verano del año que viene y el comienzo del otoño. Vamos a tener precipitaciones al comienzo del otoño, posiblemente del año 2024, con lo cual vamos a tener también un año comparativamente nevador y por lo tanto de altas precipitaciones. Pero claramente mostrarles que cuando uno compara con lo que era el caudal normal del río San Juan, a partir del año 2010 estamos viviendo una situación crítica en relación a la disponibilidad de agua. La siguiente, por favor. Si uno mide y evalúa cuál ha sido la reducción en el caudal del río como consecuencia de ese cambio a partir del año 2010,
Para el río Los Patos, que sería representante del San Juan, para el cual teníamos datos para hacer la comparación, esto implica una reducción del 50%, es decir, el caudal de las últimas décadas, de los últimos 12 años, es el 50% de lo que era el caudal normal a partir del año 1974. Y si incluyéramos todavía, como decía Guadalupe, los años muy ricos, esa disminución sería mayor. Esos valores son del 34%, para el río Mendoza, Tunuyán, 40, y tiene aquí distintos valores, vuelve a valores similares a los del río San Juan para la cuenca del río Malargüe. Y lo que, más allá del valor en sí, lo que me parece interesante que después discutamos por qué esos ríos tienen distintos niveles de disminución cuando están justamente bajo un régimen de precipitación muy similar y que depende fundamentalmente de lo que es la precipitación que se acumula, la precipitación nibia que se acumula en la cordillera. La siguiente, por favor. Bueno, simplemente para remarcar que esta situación que vivimos la vive Chile y entonces también a partir del año 2010 los científicos en Chile en el 2015 elaboran un documento que llevan y entregan a la Presidenta de la Nación que se llama justamente Informe a la Nación, que es sobre esta mega sequía que en ese momento cuando ellos le entregan tenía 5 años, entonces era 2010-2015, pero bueno, este artículo de la Tercera de Chile, hace 2 o 3 años cuando ya esta mega sequía había cumplido los 10 años y en la actualidad este año posiblemente se va a revertir, pero pasaron 12, 13 años de una mega sequía que no tiene respuesta histórica y que los colegas chilenos lo veían como el escenario futuro para el clima regional. Es decir, esto es lo que va a venir, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que está aconteciendo por el cambio climático. Entonces debemos acostumbrarnos y adaptarnos a vivir y a ser eficientes con el uso del agua en función de la reducción que hemos visto en los caudales de nuestros ríos. Simplemente para comentar que por ser la cordillera la misma fuente proveedora de agua para las dos vertientes, la situación es similar al lado chileno, aun cuando ellos tienen mucho más alta precipitación. Recuerden que la nieve viene del Pacífico y sobre el sector pacífico de la cordillera la cantidad de nieve que se deposita es mucho más alta. La siguiente, por favor. Y ahora voy a hablar del otro gran componente. Entonces, entendimos que la nieve que cae en la cordillera es uno de los grandes factores que hacen al escurrimiento andino, que prácticamente el 90% de la variabilidad en el caudal de nuestros ríos lo explica la precipitación, lo explica la nieve que cae en la cordillera. Y el otro elemento que hace justamente al escurrimiento y que tiene importancia son los glaciares. Y vamos a tratar de ver y entender por qué algunas cosas ocurren o no ocurren, por qué frente a la misma sequía la cuenca del San Juan disminuye el caudal en un 50% y la del Mendoza el 34%. Entonces vamos a tratar de ver que algunas de las diferencias justamente las vamos a poder explicar en relación a la presencia de los glaciares. La siguiente, por favor. Bueno, glaciares, y eso es súper interesante. El hielo en la cordillera, o sea, cuando uno habla de glaciar siempre tiene la imagen del glaciar blanco, expuesto, y no justamente de otros cuerpos de hielo como son los glaciares de escombros, que es los que estamos viendo aquí y que son muy frecuentes en la cuenca del río San Juan. Que son justamente que el hielo se protege del ambiente externo para evitar que se derrita rápidamente y está cubierto, como lo ven ustedes aquí, por todo este material rocoso. Existe lo que se denomina una capa activa sobre la parte superior del glaciar y el hielo está en la parte interior. Pero esa capa activa es justamente la que lo protege al hielo del derretimiento que sufre cuando el glaciar está expuesto y directamente el hielo está en contacto con la radiación solar y el derretimiento es mucho más alto. Entonces, tenemos cuerpos de hielo como este, en el cual se denominan glaciares descubiertos, porque se encuentran, son los blancos que vemos en la cordillera directamente expuestos a la radiación solar, versus el otro extremo donde el glaciar el hielo forma como una argamasa con las piedras y el hielo se protege justamente del derretimiento para reducir justamente el impacto desfavorable de las grandes radiaciones. Y existen situaciones intermedias como glaciares
estos que se denominan, no son de escombros, que se denominan cubiertos, donde uno ve que sobre el glaciar, sobre el hielo, existe detrito en la parte superior, existe roca que cae de la montaña y que lo protege también del derretimiento. Entonces hay distintos grados de derretimiento de los glaciares y por lo tanto distinta contribución al escurrimiento andino dependiendo del tipo de glaciares que existen en cada una de las cuencas. Simplemente para mostrarles que existe desde el punto de vista glaciológico toda una región que se denomina la de los Andes centrales y no incluye los Andes desérticos, donde en los Andes desérticos está incluida la cuenca del río Hachal, por ejemplo. Si la cuenca del río Hachal tiene una característica diferente a la cuenca del río San Juan, Mendoza hacia el sur. Y mostrarles simplemente el tamaño de la cuenca del río San Juan, que es enorme, comparativamente con las otras cuencas de los otros ríos más hacia el sur en la provincia. La siguiente, por favor. Bueno, entonces justamente quería poner importancia o dar relevancia a la presencia de los glaciares. Decíamos que la cordillera es fantástica, que capta la nieve que en años favorables, que la nieve que sobra se va a transformar en hielo fundamentalmente a través la va a almacenar en forma de hielo para entregar justamente ese recurso hídrico en el momento más crítico, en el momento que más lo necesitamos. ¿Y cuándo es cuando más lo necesitamos? Justamente a los años más secos. En el año 1968, que da origen justamente al IANIGLA, al instituto del cual yo vengo, donde la provincia de San Juan se une con la provincia de Mendoza, el gobierno nacional, el Consejo Nacional, el CONICET, y deciden, preocupados enormemente por lo que ocurrió ese año, deciden crear justamente un instituto que comience a estudiar qué es lo que hace a la variabilidad del caudal de nuestros ríos. Y ustedes cuando miran aquí, el caudal, la nieve, que es en rojo, solo representó el 5% de la precipitación normal. O sea que fue un año de prácticamente no nevó en la cordillera. Sin embargo, la línea azul que representa el caudal está alrededor del 40%. Es decir, nevó el 5%, por el caudal de los ríos estuvieron alrededor del 40%. ¿Quién aportó ese agua si no nevó? Y ahí viene la respuesta, ese agua la aportan los glaciares. En años extremadamente secos, en años en los cuales, fíjense, la nieve fue mayor que el caudal en porcentaje, es porque esa nieve se acumuló como hielo en la cordillera, que va justamente en los momentos más críticos, en los momentos de las grandes sequías, va a aportar al caudal de nuestros ríos. Entonces, hay una combinación, como les dije inicialmente, la cordillera es un dique fantástico, ¿no? Los seres humanos no vamos a poder superar de ninguna forma cómo trabaja la cordillera, porque tiene la capacidad de acumular los excesos. Justamente lo que hablaba Guadalupe, el Departamento de Hidráulica no puede gestionar ese tipo de historia y la cordillera lo gestionó naturalmente toda la vida, ¿no? Entonces se acumuló la nieve en esos momentos críticos y lo entrega en estos años. Entonces, los estudios recientes muestran que justamente en este periodo crítico que estamos viviendo, hay años en los cuales los glaciares están aportando entre el 40 o más del 40% del caudal a los ríos. Entonces es clave y fundamental y agradecer a la cordillera esa maravilla de transformar la nieve en hielo para ser usada en momentos críticos y que hacen que entonces, cuando nieva el 5%, que hubiese sido crítico, el caudal del río no sea del 5%, sino que sea el del 40%. Entonces, en ese momento es cuando va a contribuir fundamentalmente al caudal. Entonces, de allí la importancia de los glaciares. No sé si me estoy quedando sin tiempo. Sí, 2 minutos. Bueno, vamos a ver rápido, a ver. La siguiente, por favor. Bueno, simplemente mostrarles que lamentablemente esos cuerpos de hielo, esa reserva hídrica estratégica que forman los cuerpos de hielo, está sufriendo por el proceso de calentamiento una retracción. Entonces uno puede comparar imágenes, esto es el glaciar del Humo en la cuenca del río Atuel, cómo ha ido disminuyendo como consecuencia de este aumento de temperatura, de este calentamiento global que está viviendo el planeta. Esto tiene más de 2 kilómetros de extensión y prácticamente ha desaparecido. El siguiente, vamos a ir más rápido para
aprovechar el tiempo, también hacia el sur en la cuenca del glaciar Azufre. La siguiente. Bueno, ahora como existe los satélites nos dan ciertas ventajas que no existían en el pasado. Uno puede volar o tomar una imagen satelital y tomarla en un periodo determinado y volver a tomarla en otro momento. Y aquí lo que está comparando es justamente cómo han variado los glaciares, que son los que están mapeados en línea negra, entre el año 2000 y el año 2018. Y entre el año 2000 y el 2018 acá estaría el valor medio, donde vemos los colores rojos, se están refiriendo a pérdidas de metros que han perdido los glaciares que se han derretido. Es decir, un glaciar se ha derretido entre el 2000 y el 2008 y en el 2000 y el 2018 hasta 2 metros, los colores muy rojos, o ganó un poco de masa. Y se ve claramente que la mayor parte de los glaciares, por el calentamiento, han disminuido, han perdido, o sea, han disminuido el espesor. Pero que hubo una época húmeda, y si volvemos otra vez, vamos a ver que del 2000 al 2009 fue un periodo húmedo. 2005 justamente ha sido el año más nevador desde el año 2000 a la actualidad, en el cual los colores aparecen como más azules, es decir, que hubo como una ganancia de masa de los glaciares, a diferencia de lo que ha pasado a partir desde el año 2010, desde el año de la mega sequía, donde los colores cambian de azul a rojo y hacen justamente a la disminución muy marcada de los caudales, de los glaciares en la zona. Y lo interesante es que como uno se lo puede mapear y puede saber cuánto ha disminuido el espesor, puede calcular en base ahora al Inventario Nacional de Glaciares cuánto se ha disminuido, cuánta agua hemos perdido por disminución del espesor de esos glaciares. Creo que la siguiente va a mostrar, bueno, simplemente mostrarle, entonces darles algunas de las explicaciones que nos parecían interesantes, por qué la reducción del caudal en el río San Juan fue del 50% cuando tiene 491 kilómetros cuadrados de glaciares. Es interesante. Mientras que solo fue el 34% en el río Mendoza, que tiene 571, un poquito más. Pero si dejamos afuera el río San Juan, que tiene una particularidad y la cual la voy a explicar después, fíjense que a medida que disminuye la cobertura de hielo en la cuenca, el porcentaje de disminución del caudal ha sido mayor. Entonces, el río Mendoza, que tiene 541 kilómetros cuadrados de hielo en la parte superior, la disminución fue del 34%, mientras que si nos vamos hacia el sur, vamos a llegar a que donde solo fue el 8%, de 8 kilómetros cuadrados de cobertura glaciar, disminuyó el 52%. Es decir, los glaciares no pudieron ayudar para que esa disminución fuera diferente. La situación es muy particular para el río San Juan y ya vamos a ver por qué. Porque el río San Juan tiene la particularidad de tener una característica, la cuenca del San Juan, un tipo de glaciar dominante, que es ese glaciar que yo les comenté de roca, que se protege de la reducción, que se protege de la retracción por efecto del calentamiento. Entonces, no contribuye mucho ayudando al caudal del río, pero sí contribuye manteniendo esa reserva hídrica estratégica por más años. Es decir, en la cuenca del río San Juan, los glaciares van a contribuir por más tiempo a la escorrentía que lo que van a contribuir en las cuencas más hacia el sur, donde tienen mayor porcentaje de glaciares expuestos y se van a derretir más rápidamente. Es decir, esa reserva hídrica estratégica está desapareciendo a una velocidad mucho más rápido hacia el sur, en donde existe una mayor cantidad de glaciares descubiertos versus en aquellas cuencas donde, como la de San Juan, donde el porcentaje de glaciares de escombros es muy alto y se protegen. En este momento contribuyen menos a la disminución de los años críticos, pero a su vez tienen la posibilidad de hacerlo por mucho más tiempo. Entonces eso es algo importante que tenemos que tener presente. La siguiente, por favor. Simplemente para comparar la pérdida de hielo, si calculábamos esa disminución en el espesor del hielo de los glaciares en la parte superior multiplicado por el área en la cuenca del río San Juan, equivaldría a 159 hectómetros cúbicos. Si uno compara con el dique Uyún,
representa el 0,36%, es decir, un tercio. Desde el año 2000 al año 2018 perdimos un tercio del Dikyuyun en hielo. Un tercio del Dikyuyun. Pero por suerte, porque tenemos glaciares en la cuenca del río San Juan que están protegidos, muy protegidos, la pérdida fue comparativamente mucho más pequeña. En la cuenca del río Mendoza, en el mismo periodo, 1.439 hectómetros cúbicos como consecuencia de la disminución de glaciares por tener glaciares descubiertos, mucho mayor porcentaje que en la cuenca del río San Juan. Y eso equivale a 3,6 veces el dique Potrerillo. Se perdieron del 2000 al 2018 3,6, 3,7 glaciares, diques Potrerillo, completamente por disminución por el calentamiento global de esos cuerpos de hielo. Y uno lo puede ver en diferentes situaciones, ¿no? Pero es interesante ver esa diferencia, ese contraste tan grande como los distintos, es decir, el rol que cumplen los glaciares en evitar una disminución de los caudales, pero a su vez también en base a la estructura de los glaciares, cómo esos glaciares, si bien algunos contribuyen menos por su estructura de ser glaciares de escombros, glaciares rocosos cubiertos de rocas, contribuyen menos en este momento, pero van a mantener el hielo por más tiempo, es decir, que van a ser los más resistentes al calentamiento global, que es lo que está ocurriendo en la cuenca del río San Juan. Rápidamente vamos a ver lo que queda. Bueno, simplemente lo que quería mostrarles es que mientras el río San Juan tiene el 53%, más de la mitad de los glaciares de tipos de glaciares de escombro, el río Mendoza solo tiene el 23%, lo que hace la diferencia de que si yo tengo menos glaciares de escombro, voy a contribuir más rápidamente al derretimiento, y posiblemente en este momento y en estos años a contribuir a los caudales, pero en el futuro eso va a ser un riesgo mayor hacia el futuro, ¿no? La siguiente. Bueno, Guadalupe mostró una de estas imágenes, siempre me cruzo enfrente, disculpe, no lo hago intencionalmente. Entrando a esta página, es lo que yo les comentaba, donde también se elaboró en Yanigla, es decir, dada la importancia de los glaciares, hemos trabajado en el Inventario Nacional de Glaciares, dada la importancia de la nieve, existe ahora el Observatorio Andino, donde uno puede ver día por día cómo va variando la cobertura de nieve en cada una de las cuencas. Ustedes pueden entrar a esta página, buscar Río San Juan, cada una de las cuencas y ver, por ejemplo, cómo compara la situación del año 2023, donde comparativamente, en relación al valor medio desde el año 2000, la cuenca del río San Juan en este momento tiene una cobertura del 47% de cobertura nívea, que, para ser sincero, está casi en el 50%, pero es más alta que lo que ocurrió en años pasados. Y que posiblemente, para el fin de semana estamos esperando otra nevada y posiblemente vamos a tener todavía 2 o 3 nevadas. Como dije, en este momento el Niño nos toca algo tardío en el periodo de las precipitaciones, pero es posible que tengamos 2 o 3 más precipitaciones nevadas que van a aumentar justamente ese nivel de precipitación y esa cobertura nívea en el río San Juan. Si miramos la otra cuenca, que está más hacia el norte, donde la influencia de la humedad este año asociada al Niño ha sido menor, como el caso del río Hachan, solo tenemos para el día esto tomamos el día de ayer, y uno ve aquí cuál la línea roja representa el valor medio de la cobertura de nieve en la cuenca del río Hachan, y azul es lo que ha venido ocurriendo, ha sido aún menor. Y si uno va más hacia el sur, porque las precipitaciones este año, por el efecto Niño, hasta ahora, se han concentrado más hacia el sur. Si uno mira el río Mendoza, la siguiente por favor, vamos a estar en un 77% de cobertura nívea porque hemos tenido más nieve más hacia el sur este año particular. Pero estamos frente a un evento Niño que, como les comenté anteriormente, puede volver a darnos esos 2 años con precipitación relativamente alta, como ocurrió en el año 2015-2016, con una situación muy similar a la actual. A mediados de julio no había nieve en la cordillera también en el año 2015, la precipitación fue desde julio hacia julio, agosto, septiembre, y lo mismo está ocurriendo este año, y posiblemente si el Niño persiste, que realmente lo hace por 1 año, 1 año y medio, posiblemente el otoño que tengamos va a ser también de abundantes precipitaciones. Pierre Luis me está diciendo que me calle. La siguiente.
Bueno, el otro gran trabajo que les comentaba es el Inventario Nacional de Glaciares, que es la otra contribución, es decir, saber cuánta nieve tenemos, saber cuántos glaciares tenemos. Ustedes pueden entrar a la página que no está sí, glaciares argentinos, y saber exactamente el número de glaciares que existen por cuenca, el tipo de glaciares que tenemos, y en base a eso también hacer como estamos viendo ahora, poder entender por qué están ocurriendo situaciones particulares, por qué en el río San Juan la disminución de caudal ha sido mayor y la contribución de glaciares ha sido menor por el tipo de glaciar que se encuentra en cada una de las cuencas. La siguiente. Vamos a pasar esto, es el resumen de la cuenca del río San Juan. Fundamentalmente los glaciares descubiertos, que son los celestes o azules, están centrados sobre el Mercedario y el glaciar de la Totora en la parte sur de la provincia. La siguiente, por favor. Y bueno, para que pensemos, los escenarios futuros no nos favorecen. ¿Qué dicen los escenarios climáticos del IPCC en relación a qué va a ocurrir con la precipitación si el ser humano sigue emitiendo dióxido de carbono, si siguen las emisiones globales como viene avanzando? Lamentablemente, estos sectores del continente sudamericano, que es la cordillera, van a disminuir, tanto en escenarios que se consideran intermedios, es decir, no muy pesimistas, escenarios en los cuales se espera una reducción o una tendencia a reducir la tendencia con la velocidad que se emiten el dióxido de carbono, o situaciones más críticas como el escenario 8.51, que se piensa que las emisiones van a continuar en la misma tendencia que viene llevando en la actualidad. La siguiente, por favor. Esto es bien complejo y quiero simplemente mostrarles que del año 1950 los modelos muestran que a final de este siglo hay una tendencia negativa a la precipitación en la cordillera. Eso es lógico. La siguiente, que va a ser aproximadamente de una disminución del 9% de la precipitación en la zona andina, y los colores oscuros indican que a medida que vamos avanzando en el tiempo, la situación verde considera situaciones favorables de precipitación, y que a medida que pasa el siglo esa situación va a ser más crítica. Y la siguiente, vamos a hacer rápido, es específicamente para la nieve, en un escenario 4.5, un escenario con cambios en la tendencia de emisiones, y el que no considera cambios en las emisiones, y obviamente también hay una disminución de la precipitación. Y el último, creo yo, que es el siguiente, por favor, muestra también cómo la precipitación, que fundamentalmente cae en invierno, se va a ir reduciendo a lo largo de este siglo. La siguiente. Alrededor, la media va a ser 3 milímetros por día. Para este periodo particular, para el año 2041-2056, es decir, un futuro relativamente cercano. La siguiente. Agradecerle, ponerlo contento a Pierluigi, se acabó. Agradecerles enormemente la paciencia. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. La verdad, de nuevo, muy claro, muy linda la exposición. La verdad, te pido disculpas haberte así apurado, No. pero es parte de la función de moderación. Si ya sabemos que los italianos corren rápido. ¿Sí? No, tenemos también otro expositor en espera. Así que, bueno. Muy bien, muy bien. Vamos con una pregunta rápida. Hola Ricardo, buen Sí, día. Silvio ¿cómo estás? Pastore de la Universidad Nacional de San Juan. Bien, ¿Cómo va? pero muy bien, gusto en verte y bienvenido nuevamente a la Igualmente. provincia. Ricardo, una consulta. No tocaste el tema sublimación, pero bueno, porque me imagino que no era el escenario. ¿Qué estimación o qué valores están considerando sublimación para la cuenca Río San Juan y cuenca Río Mendoza? Bueno, está altamente asociado al porcentaje de glaciares descubiertos, porque la sublimación está fundamentalmente asociada a los glaciares descubiertos, que por efecto de la radiación, el efecto térmico es mucho más importante que en los glaciares que tienen la cobertura detrítica, que están de alguna forma aislados. No sabría decirte, no quiero mentirte, pero supongo que es alta y se va a seguir incrementando, asociadas, que no hablé por razón de tiempo, con el aumento de temperatura. Si uno mira los aumentos de temperatura que han ocurrido, que vienen ocurriendo, todos los años los valores medios vienen subiendo. Todos los veranos son cada vez más cálidos. Entonces, obviamente, el
efecto de sublimación es muy importante y juega un papel muy importante porque lamentablemente es agua que perderemos por evaporación y que no va a ir lamentablemente al escurrimiento. Es un elemento importante, nosotros no tenemos modelos para hacerlo a nivel regional, pero obviamente es un elemento súper importante que debería tenerse en cuenta, sí. Ok, gracias, Ricardo. No, todo bien. Y en relación a por qué tuvimos ese nivel de escorrentía muy alto en noviembre, el año pasado, en el río San Juan, es porque en este proceso de calentamiento global, las primaveras se adelantan. Es decir, las primaveras comienzan antes y el mes de noviembre, acuérdense, a ver, hagamos memoria, hubieron 3 olas de calor en todo el oeste argentino. Fue el noviembre también para Argentina, fue el noviembre más cálido histórico de Argentina. Entonces, al tener un noviembre muy cálido, la nieve que había logrado acumularse, la poca nieve que había logrado acumularse, esos aumentos de temperatura hicieron que se derritiera rápidamente y luego se acabó la nieve. Por eso bajó notablemente ese pico de escorrentía, que estuvo asociado fundamentalmente a esas olas de calor que lo que produjeron fue un derretimiento muy superior a lo esperado, a lo normal, y produjo ese pico en la escorrentía en el mes de noviembre el año pasado, ¿no? Entonces, mirando cómo se comporta, es decir, bien decía Guadalupe que hidráulica puede dar un escenario de la cantidad total de agua que va a tener y que eso está bastante bien estable, pero que es difícil establecer la variabilidad de cómo va a ir cambiando de un mes a otro y por qué noviembre había dado justamente ese pico. Bueno, o sea, es el efecto de la temperatura que también se combina con la precipitación que cae para hacer esa fluctuación mes a mes del caudal en la cordillera. Sí, la última. Bueno, dale. ¿Esto funciona? Que me pare. Bueno, gracias por la presentación. En realidad, mi pregunta va, en esta situación de escasez hídrica, digamos, hay bastantes disputas por el recurso hídrico de parte de distintas actividades. Puntualmente, mi pregunta va hacia la actividad minera y su impacto sobre glaciares y nieve y demás. Ahí Guadalupe mencionó que la actividad minera se estima un 1% de la cantidad de agua que utiliza, ¿no? Más o menos, en la cuenca del río San Juan. Yo digo, a nivel de glaciares, ¿está cuantificada ese impacto que puede producir la actividad minera o consumo? ¿Es considerable, no es considerable? Se habla mucho siempre. Bueno, ustedes conocen mi opinión en relación a esto y gracias al Inventario Nacional de Glaciares, yo no tengo presente el número exacto para la provincia de San Juan, pero es muy cercana a la provincia de Mendoza. En la provincia de Mendoza los glaciares representan el 0,8%, 0,83% de la superficie provincial. No llega al 1% de la superficie provincial y tienen la capacidad de darnos el 40% del caudal de los ríos en situaciones críticas. Díganme, ¿quién de aquí no está dispuesto a proteger los glaciares? Es una realidad. En la provincia de San Juan no tienen que ocupar más del 1%, 0,5, 0,8 tiene que ser el porcentaje de la superficie provincial. Existe el 99,5% del territorio sanjuanino para hacer minería, que se haga, pero no en los glaciares. Los glaciares cumplen un papel clave y fundamental para miles de personas que vivimos aquí en la zona al pie de los Andes. Eso es un convencimiento, digamos, que todos tenemos que tomar. El inventario de glaciares es un ordenamiento territorial de la alta cordillera. Esto es clave y fundamental. Es el 0,0% de la superficie. No podemos discutir si hay que protegerlo o no protegerlo. No significa que los glaciares están tomando el 50% de la provincia y están cerrando las posibilidades de otro tipo de desarrollo. Los otros tipos de desarrollo se pueden hacer. Seamos inteligentes. No disminuyamos, no solo disminuir, sino la posibilidad de contaminar el agua, porque ¿para qué queremos cientos de hectómetros de agua contaminada? Entonces, lo importante es mantener que los glaciares sigan cumpliendo la función clave y fundamental, que es la de proveer agua pura de primera calidad. Eso es lo importante. Y eso tenemos que estar de acuerdo todos.
Tenemos más del 99% de la provincia para hacer minería o cualquier otra actividad. Entonces, este tema yo creo que yo lo doy como que ya que es una realidad, que está zanjado, que hay una ley de protección nacional de glaciares, que los glaciares no se pueden tocar y que por lo tanto no es algo que tengamos que seguir discutiendo, porque además no está, como se ha querido engañar, que la ley de glaciares va contra el desarrollo de la región. No, es una ley de ordenamiento de la alta montaña. Y luego en el futuro se establecerán qué otras áreas son claves y fundamentales para mantener y conservar. Y entendiendo que no se está tomando toda la cordillera, que se está tomando un valor muy, muy bajo, sin duda tenemos que luchar justamente por la protección de estos cuerpos de hielo. No queda duda, ¿no? Muchísimas gracias de nuevo, Gracias. Ricardo. Gracias a todos. Un aplauso. Gracias por la presencia.